vamos a estudiar las características de las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas son funciones polinómicas de grado 2 y su gráfica se corresponde siempre con una parábola. Aquí podéis ver la parábola 3x² menos 6x más 1. Es una parábola con la abertura hacia arriba. Esta otra función cuadrática, la menos x² más 4x menos 1, es una parábola con la abertura hacia abajo. Ojo, las funciones cuadráticas siempre tienen como gráfica una parábola, pero eso no quiere decir que todas las parábolas sean la gráfica de una función cuadrática. Por ejemplo, esta gráfica es una parábola, pero aunque geométricamente tiene una ecuación válida, y cuadrado es igual a x más 3, no es función. Si cogemos un punto cualquiera, por ejemplo el punto de coordenadas x igual a 2, nos encontramos con que no es único, sino que hay este aquí arriba y este otro aquí abajo. Por lo tanto, no cumple los requisitos para ser función. Las únicas parábolas que se corresponden con una gráfica de una función cuadrática son las que tienen la abertura o bien hacia arriba o bien hacia abajo. Ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda, ni con ningún otro grado de inclinación nos van a valer. O hacia arriba o hacia abajo. Vamos a ver cómo se estudia la gráfica de una función cuadrática. El primer ejemplo que teníamos, 3x² menos 6x más 1, es una función cuadrática cuya gráfica tiene la abertura hacia arriba. Eso se puede observar muy fácilmente en la gráfica, obviamente, pero incluso en la expresión analítica. 3x² menos 6x más 1 ya nos dice que tiene esta forma. ¿Por qué? Porque la abertura hacia arriba o hacia abajo depende directamente del coeficiente de x². Si pensamos que esa expresión de un polinomio de grado 2 es ax² más bx más c, entonces ese a, ese coeficiente que multiplica x², si es positivo, implica que la abertura está hacia arriba, y si es negativo, implica que la abertura está hacia abajo. En este caso es 3 positivo, por lo tanto, abertura hacia arriba. Además de la abertura, hay un par de detalles que nos ayudan a conocer mejor nuestra gráfica de una función cuadrática. Lo primero, los puntos de corte con los ejes. Siempre hay un punto de corte con el eje vertical. Siempre hay uno. Y puede haber 2 puntos de corte con el eje horizontal. 2 o ninguno. Hallar esos puntos de corte, cuando nos dan la expresión analítica, nos puede ayudar a representar sobre el papel gráficamente nuestra función. Pero sobre todo hay un punto que es fundamental. Es el punto al que llamaremos vértice. Y es justamente esta esquina de la gráfica. El vértice nos ayuda a expresar casi todas las características globales de esta función. Para empezar, el recorrido. El recorrido, en este caso, empieza en el vértice, menos 2, y continúa hasta más infinito. Si la gráfica tuviera justamente la otra forma, es decir, la abertura estuviese hacia abajo, sería desde menos infinito hasta la altura a la que esté el vértice. Además, también nos vale para indicar las zonas de crecimiento y decrecimiento. Esta función decrece desde menos infinito hasta justamente la x del vértice, hasta 1. Y crece desde 1 hasta más infinito. Por lo tanto, ese punto es fundamental. En la gráfica es muy fácil localizarlo. En este ejemplo es el 1 menos 2, pero si tenemos la expresión analítica, también se puede obtener de forma muy sencilla. La coordenada x del vértice, se corresponde con la expresión menos b partido 2a. En este caso, menos 6 más 6, disculpad, hay una errata ahí, más 6 entre 6 igual a 1. La coordenada x del vértice sería 1. Para hallar la coordenada y de cualquier punto, si ya conocemos la coordenada x, es tan sencillo como sustituir ese valor x, en este caso 1, en la expresión analítica de la función. Por lo tanto, la y del vértice sería 3 por 1 al cuadrado menos 6 por 1 más 1. Que calculándolo nos daría menos 2. Por lo tanto, ya tenemos las coordenadas
del vértice son 1 y menos 2. Ya os digo, sobre la gráfica o analíticamente se pueden obtener de forma bastante sencilla. He representado, ahora que ya tenemos localizado el vértice, además una recta que, si os fijáis, corta esta función cuadrática de una forma muy peculiar. El lado que está a la derecha de esa recta y el lado que está a la izquierda de esa recta son simétricos. No es una simetría par. Llamamos simetría par cuando el lado de la derecha y el lado de la izquierda del eje vertical, el eje de referencias de las coordenadas, son iguales. En este caso tenemos otro eje. Ese eje, esa recta vertical, es la recta vertical que pasa por el vértice. Por lo tanto, son todos los puntos cuya coordenada x es la misma que la del vértice. Es el eje de simetría de esta función cuadrática, sería la recta de ecuación x igual a 1. Entonces, es muy interesante porque es el primer tipo de función en el cual podemos hablar de una simetría que no es ni par ni impar y aún así es bastante sencillo de obtener. Veamos otro ejemplo. Como os decía, si el coeficiente que multiplica x cuadrado, en este caso menos 1, es negativo, la abertura de la parábola estará hacia abajo. Nos interesa una vez más ver los puntos de corte con los ejes, en este caso tienen 1 con el vertical y 2 con la horizontal, que os decía que podía no tenerlas, y además la obtención del vértice. Recordemos, el vértice es menos b partido 2a, menos 4 partido menos 2, será 2. La coordenada x del vértice es 2. Obtenemos a continuación la coordenada y, que es 3. En la gráfica ya lo veíamos claro, el vértice es el punto 2, 3. Por lo tanto, podemos decir que el recorrido de esta función es desde menos infinito hasta 3. También podemos decir que es creciente desde menos infinito hasta x igual a 2 y decreciente desde x igual a 2 hasta más infinito.